mi primer vivo en la historia. Vamos a ir agregando a nuestro invitado. Esperemos que aparezca. Le vamos a avisar. Ahí está. Ahí estamos. Hola. Mm, Adrián, ¿me escuchás? Ahí está. Ahí está activando el video. Hola, hola, ¿me escuchas? Espera que tengo. Me olvidé lo más importante. Hola. Ahora sí te escucho. Hola, ¿sí me escuchas? Sí, te escucho bien. Te escucho muy Ok, bien. perdóname. No, ahí está. A ver, No te veo, pero te escucho bien. Hola, Adrián. ¿Cómo andás? hola, ¿qué tal? Bien, perdona por Bienvenido, los... bienvenido. No, Gracias, no pasa gracias. No, nada. no, no soy muy bueno con las redes sociales, entonces no entiendo muy bien esto de los lives, pero muchas gracias por la paciencia. Y perdón No, por ahí por igualmente el susto del ruido. a mí me pasa siempre, se me cae el teléfono. Sí, Bueno, tenía la cámara otra, entonces bueno, en fin. no hay problema. Esperamos, mientras conversamos de otras Sin cosas, problema. vamos a esperar unos minutitos que entre algunas personas y vamos, bueno, principalmente anda contándonos algo sobre tu vida. Sabemos, vi en tu Instagram un cambio negativo. Vi que antes ponía fotos de viajes en lugares hermosos y ahora pones fotos de estudios. Sí, 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 sí. La verdad es que no le hago mucho caso al Instagram. Es curioso porque hay gente que me dice que debería ponerle más atención a mis redes sociales y hay gente que me dice que debería ponerle menos atención a las redes sociales. Pero es difícil, ¿no? Imposible más bien tener contento a todo el mundo. A ver, si veo una foto padre de un lugar al que voy, la subo. No tengo, en donde más cosas académicas subo es Twitter, un poco porque no sé por qué, algo que yo siempre he criticado mucho es que la plataforma en la que decidimos discutir los temas que más eh, información requieren, o sea, política y ciencia, acabó siendo la que tiene los caracteres más limitados. Sí. Entonces, no, pero así fue, ¿no? Y entonces en Twitter hago cosas como mucho más académicas, a ver, de repente retuiteo un chiste tonto o una cosa así, pero cuando subo explicaciones de artículos, lo suelo hacer en Twitter, no lo hago en Instagram. Eh, y sí, hay casi pura foto de viaje, y ahora, bueno, que mis coautores sí son mucho más profesionalizados en las redes sociales, bueno, pues ahí añado y no sé cómo se llama en Instagram el equivalente a retuitear o a también unirse a lo que ellos ponen, que es por lo que ahora hay fotos como de estudios, ¿no? Pero pues nada, de mi vida yo soy médico, tengo muchos, como se diría en inglés, tengo muchos sombreros diferentes. A veces soy médico, a veces soy profesor de medicina, a veces soy analista de datos, a veces soy investigador de fisiología principalmente. Pero de todos los sombreros, yo diría que el principal es ser médico. Eh, Muchas veces, por supuesto, hay una intersección entre estos temas, pero el primero de todos es ver pacientes. ¿Trabajás con pacientes Sí, habitualmente? ¿Atendés sí, pacientes? sí. O sea, todas las semanas veo pacientes. Este mes, de hecho, ha sido complicado porque este mes, o sea, soy profesor de la especialidad de medicina interna en mi hospital y entonces estoy revisando a los residentes que están haciendo su especialización en medicina interna.
y revisamos pues, los pacientes hospitalizados que nos llegan todos los días, las evoluciones de los pacientes que nos han llegado. Entonces, este término de hospitalista como que no existe mucho en español, pero, o sea, tengo pacientes tanto hospitalizados como en la consulta ambulatoria, en la consulta privada, y aunque hay meses en los que veo más pacientes que otros, siempre estoy viendo pacientes todas las semanas. Y, y bueno, no sé cómo es en Argentina, pero en México al menos no es extraño en los hospitales públicos que estés contratado como una cosa, pero hagas muchas. Entonces yo estoy contratado como investigador, ¿no? Pues me dedico a la investigación, pero también estoy, pues, sobre todo por mi labor con los residentes de medicina interna, constantemente en contacto con pacientes. ¿Atendés pacientes en consultorio o internado? ¿No? Sí, O sí, sea en las que, dos, en las dos, bien, en bien. las dos, La, tanto en pre- consultorio como la hospitalizados. prevención cardiovascular es una de tus ramas. Es de todos los Bien, días. No, no es algo que me sea ajeno. Es difícil que un paciente requiere estar hospitalizado sin tener eh, que preocuparse también por su prevención de riesgo cardiovascular. A ver, típicamente cuando hablamos de prevención de riesgo cardiovascular, estamos pensando en el riesgo a 10 años, porque la mayor parte de las calculadoras se hacen así. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos que calcular también, los médicos, los especialistas en medicina interna, calculamos también el riesgo cardiovascular intrahospitalización, ¿no? Sobre todo también alrededor de las cirugías. O sea, estamos acostumbrados a calcular riesgo cardiovascular a un mes, dependiendo del tipo de cirugía que tiene que realizar a alguien. Entonces, o sea, es justo decir, o es razonable decir que la prevención cardiovascular es algo que hago todos los días. bien, bien. ¿Cómo vamos a empezar un poquito ya? Nos vamos metiendo para el tema que nos interesa a todos, ¿no? ¿Cómo Claro. fue que te empezaste a juntar con David Feldman? ¿Cómo fue, cómo surgió esa Todo es culpa de Nick Norwitz. Eh, Nick y yo nos conocimos en el doctorado. Hicimos el doctorado en el mismo laboratorio. en Oxford? Yo ya, sa- en Oxford. En Oxford. Yo ya sabía de Dave Feldman, eh, porque ya había escuchado su participación en distintos podcasts y porque ya había escuchado sobre este concepto o esta observación que había hecho de que a los flacos que restringen carbohidratos es a los que les sube el colesterol. A los demás o les baja o no les sube tanto. Entonces yo ya tenía ubicado de alguna forma a Dave Feldman y sus ideas, pero nunca había interactuado con él hasta el 2021, que fue cuando Nick empezó a trabajar con él. O sea, aquí también tal vez es útil decir la historia de Nick y me atrevo a decir la historia de Nick porque él ha contado muchas veces públicamente, ¿no? Entonces, por eso me atrevo un poco a compartir esos detalles. Nick no seguía una dieta cetogénica cuando yo lo conocí. El mundo perdió un gran pastelero cuando Nick empezó a hacer una dieta cetogénica. Y a raíz de su enfermedad, adoptó la dieta cetogénica. Y precisamente porque Nick es una persona muy delgada, cuando adoptó la dieta cetogénica, le subió muchísimo el colesterol y fue así cuando Nick también conoció a Dave Feldman y se puso en contacto con él. Cuando empezaron a recopilar los datos de la primera base de datos de pacientes con el fenotipo de LMHR, Nick ya sabía que, pues sí, una de las cosas en las que me entrené es el análisis de datos. Y entonces fue que me invitaron a participar en analizar los datos de este primer artículo que se publicó en Current Developments of Nutrition, que es el de la encuesta, el del Cholesterol Survey. Y a partir de ahí empezó la colaboración. Bien. Eh, entonces, así fue como yo llegué. Hay veces en las que me siento un poco raro en el espacio de low carb porque pues yo he sido muy privilegiado, he sido muy afortunado y yo no he tenido que combatir un problema de salud como mucha gente que llega aquí lo ha hecho, ¿no? Yo no tengo una historia como la de Nick, no tengo una historia como la de Dave, yo no tengo el colesterol elevado porque estoy flaco y no como muchos carbohidratos, pero yo no empecé con una dieta cetogénica, puedo ser mucho más flexible con mi ingesta de carbohidratos que otras personas que sí han tenido que implementar este tipo de dietas para tratar problemas de salud, ¿no? No es mi caso, yo llegué aquí por una colaboración académica y pues nada más.
Bien, muy interesante la historia de Dave y voy a usar unas palabras tuyas. Vos dijiste que alguna vez genialidad es la capacidad de ver lo que nadie vio donde todos estaban mirando. Es una frase que la escribiste en un artículo hermoso sobre Oliver Sacks. Eh, y yo admiro del grupo este, hay algo que realmente admiro, que nos crearon una categoría para entender el mundo nuevo. Nosotros pensamos por categorías y crearon una categoría nueva. Una gente que antes no teníamos a dónde ponerla, ahora bueno, ya está, vos sos un y expliquémosle a la gente para tenemos gente de todo tipo, expliquémosle qué es el hiperrespondedor de masa magra. Nos crearon esa categoría. ¿Podés contarnos con dos palabritas qué es el hiperrespondedor de masa magra? Sí, el hiperrespondedor de masa magra es esta observación que hizo Dave Feldman en el 2017, o esta hipótesis, si se le quiere llamar así, de que es las personas delgadas generalmente muy sensibles a la insulina, porque hacen ejercicio, porque están delgadas, porque tienen un metabolismo sano. Aquellos que hiperresponden respecto a su colesterol sanguíneo cuando restringen carbohidratos. Entonces, de alguna manera, es esta observación de que las personas delgadas son las que presentan este fenotipo, las que presentan este cambio en el colesterol, en todo el perfil de lípidos, pero principalmente en el colesterol LDL, cuando restringen carbohidratos. Ahora, una de las cosas en las que luego hay gente que cree que Dave, Nick y yo estamos de acuerdo en absolutamente todo, y no es cierto. Eh, una de las cosas que yo he hablado abiertamente con Dave es que los puntos de corte que Dave propuso para esta categoría, para este concepto de hiperrespondedor de masa magra, yo creo que tienen que ser modificados o cambiados más pronto que tarde. Porque actualmente, o como Dave los definió, es con un colesterol LDL de 200 o más, aunque en el estudio hay gente con 190, un colesterol HDL también alto y triglicéridos bajos. Y aquí vale la pena tal vez hacer una pequeña diferencia. No todas las elevaciones de LDL son iguales. De hecho, hasta que esta observación fue establecida, casi todas las personas que tenían LDL alto tenían triglicéridos altos y HDL bajo, ¿no? Esta triada heterogénica de LDL estaba caracterizada por sí LDL alto, eso es común, pero los otros dos marcadores estaban al revés. El HDL era bajo y los triglicéridos también. Aquí hay LDL alto, pero HDL alto, triglicéridos bajos. Entonces, esta, de alguna forma, descripción, pero además hipótesis sobre cómo encontrar gente a la que le sube el colesterol, ¿no? Que antes tenían colesterol normal y después ya no, es a lo que Dave acuñó en 2017 como hiperrespondedor de masa magra y que yo creo que, digo, aunque los académicos solemos estar muy obsesionados con el lenguaje atenuado, yo creo que ya es razonable decir que, o sea que sí, esta idea de que a los flacos es a los que les sube el colesterol como están en carbohidratos, esa sí ya está bastante consolidada, ya no es una hipótesis, hicimos un metaanálisis eh, que yo creo que lo deja muy claro y, y la mayor parte de la gente que empieza una dieta baja en carbohidratos no va a tener esto porque la mayor parte de la gente no empieza desde este punto de mucha sensibilidad a la insulina, con masa corporal, con grasa, perdón, corporal normal o baja. La mayor parte de la gente que empieza una dieta baja en carbohidratos lo empieza desde un punto de vista de la resistencia a la insulina, frecuentemente con sobrepeso, y muchísimos estudios observan que o el cambio en los lípidos es clínicamente irrelevante o que de hecho baja. De hecho, una de las cosas que no hemos explorado, pero que yo he observado muchas veces con los pacientes de mi consultorio, es que hay gente que de repente empieza la dieta baja en carbohidratos con sobrepeso, el LDL les baja, y ya que están en su peso saludable, si mantienen la dieta, ahora el LDL les empieza a subir, ¿no? Entonces, yo creo que ya podemos decir que hay pues buena certeza o confianza en que lo que más importa es la composición corporal de las personas cuando restringen carbohidratos. Muy bien, es lo que conocemos ahora como el hiperrespondedor de masa magra. Tal cual lo dijo él, es gente flaca que al adoptar una dieta baja en carbos empieza a subir su colesterol, sus triglicéridos bajan y el HDL o el colesterol bueno sube.
Ahora la pregunta es ¿por qué pasa esto, ¿no? Y ustedes plantearon también una explicación. ¿Son hiperabsorbedores? ¿Es gente que absorbe más ese colesterol o hay otra teoría atrás de esto? No, o sea, mucha gente ha dicho eso. A ver, mucha gente ha lanzado explicaciones alternativas al respecto. Eh, y creo que también es razonable decir que la mayor parte de esas investigaciones, de esas hipótesis alternativas a por qué pasa esto, ya, pues ya podemos dejarlas a un lado. Una hipótesis inicial era que era la grasa saturada. Y ya hicimos muchos análisis al respecto y no es la grasa saturada. Otra hipótesis es que eran personas que habían heredado mutaciones de hipercolesterolemia familiar y la dieta lo desenmascaraba. Y pues ya mostramos que sería muy difícil, ¿no? Que todas las personas con esas mutaciones hubieran caído del mismo lado de 41 ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Difícilmente esto ocurriría. Otra hipótesis es que tenía que ver con la respuesta a la insulina, porque además la observación es que estas personas con el colesterol muy alto, si comen un poquito de carbohidratos, sin importar qué tan buenos sean esos carbohidratos, les regresa o les baja el LDL muy rápido, ¿no? Entonces, ¿qué era la insulina? Y también, pues ya hicimos dentro de la mejor de nuestras capacidades, dentro de la mejor de los disponibilidad de datos que tenemos, tampoco parece ser el caso. Y otra de las hipótesis, que yo diría sigue viva, es que son hiperabsorbedores. Yo creo que hay buenos argumentos para pensar que, aun y cuando esto es una posibilidad, aun y cuando es probablemente cierto, no lo explica del todo, porque tenemos muchos datos y mucha gente ha observado que cuando hace más ejercicio le sube el colesterol todavía más. Porque los marcadores tiroideos, que están fuertemente ligados con el gasto energético del cuerpo, también son muy predictivos de que el colesterol va a subir. Porque tenemos también muchos casos documentados en la literatura, algunos por ellos, algunos por Nick o por otras personas, algunos no, en donde cuando el cuerpo consume más colesterol, la absorción de hecho baja, no sube. Una vez que la demanda energética está satisfecha, pues el colesterol extra, ¿no? O sea, hay hormonas, la colecina, regula cuánto se absorbe en el tubo digestivo. Entonces, yo no niego que, como ocurre muchas veces en fisiología, hay muchos mecanismos simultáneos que contribuyen a la respuesta final. Sin embargo, la hipótesis que nosotros hemos propuesto y que, pues, conforme se han ido descartando otras explicaciones, a nuestro parecer gana fuerza, es que el contexto en el que se restringe carbohidratos es el que lo cambia todo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo mucha disponibilidad de carbohidratos para satisfacer la demanda energética, tengo que satisfacer esa demanda de algún otro lado. Y eso va a implicar que cambie o que aumente la manera en la que la grasa viaja en nuestro cuerpo. La manera en la que la grasa viaja en nuestro cuerpo, pues es con las lipopartículas, principalmente que tienen apolipoproteína B, ¿no? Es difícil pensar que después de tantos miles y millones de años, los mamíferos evolucionamos estas lipopartículas con el objetivo de causarnos un infarto después de 3/4 partes de nuestra vida, ¿no? O sea, evolucionaron por algo. Y la tarea por la que esto ocurrió es para distribuir energía en forma de grasa. ¿Por qué pasa cuando uno es flaco? Pues porque cuando uno más bien no es flaco, la energía grasa ya está cerca de los tejidos periféricos, ya está cerca de los músculos. Entonces no es necesario transportar más. Se puede simplemente utilizar la que ya está en la periferia. Pero cuando alguien no tiene mucha grasa periférica, el hígado tiene que subir la cantidad de transporte de grasa que se distribuye a partir del hígado y que viene, por supuesto, de la dieta. Por eso la absorción no es necesariamente una explicación excluyente. Y esta subida de transporte para la grasa que viene de la comida o que está en el hígado, pues es lo que sube, ¿no? La cantidad, la concentración y el número de partículas de LDL. Aquí vale la pena mencionar, porque la siguiente pregunta tiene todo que ver con riesgo cardiovascular, es cómo son las partículas de LDL cuando esto ocurre. Y no son las partículas de LDL de la hipercolesterolemia asociada con aterosclerosis.
Las partículas de hipercolesterolemia asociada con aterosclerosis son partículas chiquitas y hay muchas de ellas. Aquí a lo mejor hay más de ellas, pero son partículas mucho más grandes. Entonces, aunque la concentración sea igual, la naturaleza de la partícula es distinta. Es mucho más compatible con esta idea de que es el cuerpo distribuyendo energía en forma de grasa porque es lo que hay disponible. Y eso explicaría que a más ejercicio, a más actividad física, sube el colesterol. Menos ejercicio, menos actividad física, menos colesterol. Insisto, sin negar que la absorción puede ser que explique también parte de ese fenómeno, ¿no? Bueno, desde que ustedes describieron esto, lo hemos conversado muchísimo y tengo miles de preguntas de esto. Y siempre me preguntan, ¿ese colesterol alto que tienen estos pacientes es bueno? ¿Es malo? Mi respuesta hasta hace un tiempo, tal vez la mantenga, eso después lo vamos a conversar, no lo sabemos, no lo sabemos. Y a mí particularmente me importa, como cualquier proteína que me circula en la sangre, el LDL tiene una vida media bastante larga, 3, 4, hasta 5 días, me interesa saber la tasa, se llama tasa de fraccionamiento catabólico. ¿Cuánto vive esa ApoB con su LDL, con su partícula, en la sangre? Porque yo sé que si vive mucho, se va a modificar, por estar viva nada más, por circular. ¿Sabemos algo cuál es la tasa de recambio de estas No, LDL? no No, sabemos. no sabemos. No Eh, sabemos si es alta, baja. Está ahí. La a pregunta ver, está. asumimos, exacto, y muy probablemente va a tener que ver con la actividad física. O sea, si en el contexto de el LDL alto hay buena actividad física, va a haber recambio constante y entonces esa partícula deberá durar menos. Sin embargo, pues no se han hecho los estudios cinéticos y los estudios fisiológicos necesarios en esta población en específico para contestar con precisión tu pregunta, que estoy de acuerdo, es una pregunta importantísima. Aquí, tristemente, o sea, eso hay que decirlo, financiar ciencia es muy difícil. Y si una pregunta no va a resultar en más dinero para alguien, va a ser difícil encontrar dinero para contestar Sí. esa pregunta. Y De eso contestar después te esa voy a pregunta es preguntar, muy... ¿eh? ¿Cómo o sea, lo financian? contestar esa pregunta va a ser muy costoso. O sea, los estudios necesarios, los métodos necesarios para contestar la pregunta que acabas de hacer, que es relevantísima, son muy costosos. Y no es muy visible a corto plazo cómo podrían resultar en una patente, en algo que le genere dinero a alguien. Entonces, no tenemos esa respuesta. Me gustaría tener mucho optimismo y decir que algún día la vamos a tener, pero para bien o para mal depende de conseguir financiamiento para esos estudios cinéticos y fisiológicos. Dentro de lo que entendemos de la cinética y la fisiología de las lipopartículas, la mejor respuesta que puedo dar por ahora es decir que estoy de acuerdo contigo, si una lipopartícula vive mucho va a ser modificada, y entonces se refuerza lo de si hay buena actividad física en ese contexto, pues entonces esa lipopartícula vive menos y es menos probable que se pueda convertir en algo nocivo. Eh, Adelantándome un poco o ahondando en algo que tocaste tangencialmente, yo diría que seguimos sin saber si en todas las personas eh, este colesterol va a ser bueno o malo. Sí, tenemos mucho mejores datos que los que teníamos hace 5 años, indudable. Se ha avanzado mucho en esta población en específico. Pero una de las cosas, las más he avanzado, es en darse cuenta que a pesar de que un grupo de personas pueda cumplir con este patrón del perfil de lípidos, siguen siendo heterogéneos. No todo el mundo es igual. Dentro de lo que nosotros hemos analizado y estudiado, no parece que en las personas que sí tienen avance de su enfermedad cardiovascular, este avance esté explicado por ese colesterol. De eso vamos a Sin hablar. embargo, sin embargo, eh, como frecuentemente decimos en ciencia y eso genera frustración, pues se necesitan más estudios para contestar puntualmente lo que acabas de preguntar. Sabemos poco, sí. Es cierto. Para terminar con esto del respondedor de masa magra, publicaste un case report muy interesante donde un paciente, LM, que se llamaba, con una colitis ulcerosa, no tenía relación de ingesta de grasa saturada, y en este caso era la insaturada la que le producía el aumento de LDL. Así que puede venir por cualquier lado esto. ¿Sí? Lo que va más por el lado de que sea como un aporte de energía, la función Completamente, del LDL. completamente. O sea, esto ya se
observado en gente que sigue una dieta baja en carbohidratos vegana, por ejemplo, ¿no? O sea, por definición ahí no hay colesterol. Los vegetales no tienen colesterol, tienen ergosterol. Entonces, o sea, uno puede no estar comiendo nada de colesterol exógeno y de todos modos tener el mismo fenotipo, ¿no? Entonces, eh, la hipótesis de la grasa saturada, yo sí ya la doy por muerta. O sea, ya la observamos analizando varios ensayos clínicos aleatorizados, con datos aislados. En este último artículo que salió, la volvimos a analizar y la grasa saturada no explicó nada. Esa yo sí ya la doy por muerta. Bien, hay una pregunta del público previa que algunas ya las hemos ido contestando. Hay alguien que me pregunta, ¿qué sabemos de la perimenopausia y los respondedores de masa magra? ¿Sabemos algo? ¿O es un subgrupo muy pequeño para tener todavía? Aquí la verdad es que aquí vale la pena decir que desgraciadamente sabemos muy poco de la perimenopausia en general, ya no se diga en el contexto de un Ah, hiperrespondedor de masa magra. Las mujeres han estado infrarrepresentadas en la ciencia de manera, yo diría, hasta escandalosa en general. Afortunadamente eso ha ido cambiando poco a poco, pero tristemente no. O sea, sí, sí, hay muchísima investigación que hace falta alrededor de la menopausia, pero no tenemos datos específicos, no se ha estudiado de manera específica esta población con este fenotipo. bien, después tengo bastantes preguntas sobre el diagnóstico, que ya lo hemos dicho. Son gente con peso bajo, magra, con poca grasa y con LDL alto, más de 190, podemos decir. Triglicéridos bajos, menos de 70, 80, la línea de corte pueden ser variables, y el HDL alto. Eso porque hay muchas preguntas que nos dicen sobre cuál es el diagnóstico. Y sí hay que diferenciarlo de la lipemia heredofamiliar, donde hay un gen alterado, nada que ver con estos pacientes. Desde que nacen tienen la imposibilidad de bajar. Ese LDL está siempre alto, siempre arriba. Y bueno, eso para otra charla, pero no vamos a hablar de eso ahora. Ahora bien, qué lío que armaron con el keto CTA. Qué lío. Sí, a ver, Vamos a hablar de eso ahora. yo creo que a título personal, yo diría que esto estaba esperado. O sea, no esperábamos que fuera a ser un artículo ignorado. Sabíamos que era, como hubiéramos dicho aquí, una patada al avispero. Y anticipábamos que la gente a la que le iba a gustar, le iba a gustar. A la gente a la que no le iba a gustar, no le iba a gustar. Sabíamos que iba a haber una buena cantidad de confusión al respecto. Al final del día es imposible tener un manuscrito perfecto, ¿no? Al final del día es imposible tener un manuscrito que deja todo clarísimo, en buena parte por cómo se reporta la ciencia. O sea, los artículos te dicen, a mí me puedes poner 2 figuras con 3 tablas y todo lo demás se va al suplementario, no te puedes pasar de este número de palabras, eh, tienes que escribirle a los lectores de esa revista. Entonces aquí yo también diría, por ejemplo, que hay que tomar en cuenta que esto se escribe en una publicación que en teoría es principalmente leída o frecuentemente casi solo es leída por cardiólogos. Entonces hay muchas definiciones que uno ya no se detiene a poner. Hay muchas convenciones de formato que uno ya no se detiene a poner. Te voy a poner un ejemplo muy clarito. O sea, esto ya me lo han preguntado más de 4 veces. Porque como yo soy uno de los autores corresponsales, pues mucha gente me escribe con preguntas sobre el artículo. En la tabla 1 de todos los artículos, frecuentemente escribimos las características al inicio de la observación de los participantes. Y para nosotros era muy importante mostrar que estas características de inicio no tenían algo importante en el análisis de datos, una distribución gaussiana, una distribución normal. De hecho, de otro modo, tenía una distribución muy asimétrica. Los valores bajos son más frecuentes que los altos respecto al promedio o al revés. Para nosotros era importante mostrar esto. En la columna de la izquierda de la tabla 1 pusimos el promedio con la desviación estándar y en la columna de la derecha pusimos la mediana con el rango intercuartilar. Muchísima gente se confundió y creyó que la columna izquierda era la medición 1 y la columna derecha era la medición 2. Entonces, o sea, esto es una convención que mucha gente no le pasaría, sobre todo si tienen si están habituados a revisar artículos científicos, pero que a algunas personas sí les ocurrió.
Y esto solo por decir algo que en teoría no debería causar confusión. Cuando ahora hay confusión con conceptos para los que incluso algunos cardiólogos no están tan familiarizados, factores de Bayes, métodos lineales, o sea, modelos lineales con interacciones, incluso dentro de la cardioimagen, el cambio en la placa calcificada, el cambio en el porcentaje de volumen ateromatoso, o sea, aquí hay mucha confusión porque típicamente sabemos que el cambio en términos absolutos, el cambio en términos relativos o porcentuales, pero en este punto en particular es muy importante un concepto llamado porcentaje de volumen ateromatoso, que tiene cambios absolutos y cambios relativos. Entonces, o sea, anticipábamos y entendemos cómo esto puede generar mucha confusión. Y yo creo que la confusión es uno de los principales motores de, pues sí, de los altercados, de las discusiones, de la controversia. Yo creo que la mayor parte de las personas estamos más de acuerdo de lo que nosotros mismos nos solemos dar cuenta. Y pues sí, anticipábamos que esto iba a ser eh, lo Para problemas. controversial Sí, que sí, ha sí. sido. Y lo fue. ¿Te gusta la palabra trial? Que le pusieron keto trial o lo hubieras cambiado? Un detalle, ¿no? A ver, aquí pues sí, esto no cuenta como confidencia, pero además ya he dicho al respecto. Sí, sí. Trial, trial no es trial es una palabra que específicamente en medicina está fuertemente ligada con un tipo de estudio muy específico, con un tipo de diseño de estudio muy específico, un ensayo clínico aleatorizado casi siempre doble controlado. Eh, Esto es una convención que de hecho solo existe en este campo. Bueno, en el campo de la biomedicina o el campo de la ciencia clínica. Si hubiera sido mi decisión, pero yo no estaba directamente involucrado en este proyecto en aquel momento, yo no hubiera utilizado la palabra trial cuando este estudio se diseñó, para evitar esta controversia. Eh, yo creo que es más preciso, desde el punto de vista técnico, decir estudio, porque no se aleatorizó nada. Los pacientes escogieron su propia intervención. A ver, esto no quiere decir que es que dice trial y no dice estudio, entonces ya todas las conclusiones se invalidan. No, pues no, claro que no. Eh, Sin embargo, es cierto, utilizar la palabra estudio es técnicamente más precisa. Si hubiera sido mi decisión hace unos años, yo lo hubiera llamado estudio, no trial. ¿Cómo consiguieron la plata, el dinero para esto, para este estudio? Un estudio caro, convengamos. Carísimo, carísimo. Por ponerlo en perspectiva, es el tipo de angiotomografía cardíaca más caro. O sea, las angiotomografías coronarias ya son caras. Este tipo específico de angiotomografía coronaria es el más caro de las angiotomografías coronarias. Y ese dinero se consiguió con donativos. No hubo una empresa que pagara, no hubo una empresa que dijera yo lo patrocino. O sea, es lo que se consiguió como se conoce como crowdfunding. Hay gente que puso más, hay gente que puso menos, pero un grupo de gente pues, se juntó y juntó sus dineros y sus aportaciones para pagar algo muy caro. Lo cual, si me preguntas, bueno, al menos a mí me parece bellísimo, me parece Es brillante. esto es algo, esto es algo que ya casi no se observa en la ciencia moderna. No, no, o sea, la ciencia del siglo XIX era ciencia pues, de gente rica, aburrida, con un comportamiento relativamente obsesivo, que como tenía disponibilidad de recursos económicos, pues pagaba los experimentos, pagaba los estudios. Hoy por hoy, o sea, me cuesta trabajo encontrar otro ejemplo en donde la gente junta sus aportaciones para, es que esta pregunta es importante, la queremos contestada, esto es lo que yo puedo dar. Entonces, esto a mí me parece pues fantástico, insólito en su propio mérito, al menos en el día de hoy. Eso es muy bueno. ¿Qué porcentaje de esa gente, aproximado, acá no hay números, nada, viene del mundo keto? ¿Y cuán responsable te sentís como sponsoreo de esa gente en dar respuesta? ¿Cuánto es el conflicto de interés que hay atrás de dónde vienen los fondos? Eh, a ver, para empezar, hay que decir que es imposible saber de los donantes
cuántos son keto y cuántos no. Eh, Mucha gente quería que esto ocurriera esperando el resultado contrario. Ah, bien. Entonces, mucha gente era agnóstica. Y yo, o sea, algo que digo muchas veces, a ver, no voy a decir que yo no tengo sesgos, porque todos los seres humanos tenemos sesgos. Sin embargo, sí estoy en una posición única, en el sentido de, salga lo que salga, mi vida y la de mi familia no va a cambiar. Pues porque no es o sea, la restricción de carbohidratos ni siquiera es la fuente principal de mis publicaciones. O sea, si la gente abre mi lista de publicaciones, o sea, ya había dicho antes, yo estoy contratado como investigador. Si la gente abre mis publicaciones, hay muchísimas más publicaciones que no tienen nada que ver con keto que las que sí, o con dieta baja en carbohidratos. Pero además, pues yo veo mis propios pacientes como internista y doy clases, o sea, yo no me voy a hacer ni más rico ni más pobre independientemente de la respuesta de este estudio. Eso es lo que les estoy buscando transmitir. Eso no quiere decir que no tengo sesgos. No, lo Yo en tenemos. general sí sigo una dieta baja en carbohidratos. Sin embargo, no tengo, pues tampoco he hecho, luego los seres humanos, sobre todo si hemos como ligado nuestra identidad a una hipótesis en particular, nos cuesta más trabajo dejarla ir. A ver, yo he dejado ir muchísimas ideas a lo largo de mi práctica en la medicina. Hoy practico medicina muy distinto a como practicaba hace 10 años. En la escuela me hicieron exámenes y me saqué mis dieces contestando cosas muy distintas a las que contesto hoy. Y, o sea, no tengo mucho problema en dejar ir una idea. De hecho, la mayor parte de mis pacientes, esto es otra cosa que digo con frecuencia, la mayor parte de mis pacientes que tienen un fenotipo parecido al hiperrespondedor de masa magra, sí tienen tratamiento farmacológico. No, tengo muchos pacientes que no quieren tratamiento farmacológico y está bien, pero tengo otros pacientes que dicen, sí, yo sí quiero bajar mi colesterol, hay distintos métodos, intentamos buscar el mejor para cada quien, y lo que estoy buscando decir, no es, a mí no me va a cambiar nada independientemente de lo que salga en este estudio. A mí me interesa saber qué es lo que sale en este estudio, y como clínico me interesa tener más claro qué hacer, ¿no? ¿Quién está en riesgo? ¿Quién está en menos riesgo? A mí lo que me interesa es pues, tener una respuesta que me permita ayudarle a los pacientes que atiendo mejor. Entonces, no tengo una preferencia fuerte. Me, no que me vaya a dar igual, pero creo que pues sí, nada de lo que hago está muy fuertemente ligado al resultado de estos análisis. Bien. Vamos a explicarle a la gente, porque uno de los puntos más controvertidos de este estudio es el punto final primario. Cuando uno se para hacer un estudio, eh, previamente tiene que decir, bueno, yo voy a estudiar esto y este es mi objetivo, este es mi punto final para este estudio. El 4S, uno de los estudios más nombrados en medicina, uno en el año 94, eh, se sigue nombrando, se sigue metiendo en metaanálisis y se publicaron el diseño unos días antes de los resultados finales. Para mí no sirve ni para nombrarlo ni para mencionarlo, actualmente no sirve para nada. Pero este estudio sí, el que hicieron ustedes, publicaron el punto final primario, que era la cantidad de placa blanda. Vamos a explicarle a la gente que es la placa que no se calcificó, la placa más joven y la que más problema tiene a nivel inflamatorio. La cantidad de placa blanda que aumentaba en un año. ¿Nos podés contar más de esto? Y si querés hablar más del qué pasó con el punto final primario, que dice Claro. que lo van a cambiar, que van a modificar No, el no, escrito. no está cambiado, no está cambiado. Y a ver, aquí también vale la pena mencionar, ¿no? O sea, esto se diseñó antes de que yo estuviera involucrado. Eh, entonces, lo que voy a decir puede parecer crítico a algunos de mis colegas. Sin embargo, a ver, importa menos de lo que pareciera. Uno, yo hubiera escogido la misma métrica. Yo hubiera escogido la misma, o sea, el cambio en la placa blanda, ¿no? El cambio, pues sí, en el
Y aquí es en donde lo que yo hubiera hecho diferente. Eh, Evitando confusiones y anticipando que la mayor parte de la gente iba a tener niveles placos de placa blanda, porque aquí hay que decirlo, pues estos escáneres le encuentran placa a todo mundo, le encuentran placa al más sano de los sanos. Es casi imposible encontrarse a alguien con cero de placa blanda. Entonces, sin embargo, obviamente hay gente que tiene mucha más que otra. Anticipando que este grupo de participantes iba a tener poca placa, lo que yo hubiera hecho distinto es que yo hubiera hecho eh, el desenlace primario como el cambio en milímetros cúbicos y no en porcentaje. ¿Por qué? Porque cuando los valores iniciales son bajos, el cambio porcentual queda exagerado. Ahora, no es que yo preferiría eso porque hace ver mejor a la población. Es porque es una manera mucho más directa de ver efectivamente qué es lo que ocurrió. Si mi placa, vamos a suponer, ¿no? Que si mi placa era de 1 y un año después es de 2, pues se duplicó, pero yo sigo teniendo muy poquita placa blanda, ¿no? Entonces, yo por eso creo que el cambio absoluto era tal vez mejor. Sin embargo, y esto no lo digo, no, a todo lo pasado se pueden cambiar muchas cosas. Eh, Hoy por hoy sabemos que hay mejores maneras de comparar poblaciones. Y de las métricas disponibles en una angiotomografía coronaria, es mucho mejor este valor de PAB, de porcentaje de volumen ateromatoso, por muchos motivos. Una de las cosas que la placa blanda o los cambios de la placa blanda no toman en cuenta y que importa mucho es el tamaño de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos adentro del corazón cambian de tamaño, no son fijos cuando acabamos de crecer y de un año para otro puede haber cambios importantes. Es decir, puede ser que haya más vasos precisamente porque el corazón está respondiendo a el cambio en la placa. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Me subió la placa, pero me subieron más los vasos. Bueno, pues entonces, o sea, aunque el número absoluto sea mayor, el, la relevancia de ese número absoluto puede no ir en la misma dirección. Y es por eso que o sea, esta métrica de PAB ha ganado fuerza sobre todo en los últimos años. Y pues el experto más experto de ciertamente nuestra lista de autores, pero también argumentablemente del mundo, Matthew Budoff, pues no adaptándose a lo que ahora se sabe o a las ventajas que ahora se tienen claras de PAB sobre placa blanda, pues es que se ofrecen los dos desenlaces, porque es una mejor manera de evaluar cómo cambió la placa. Ahora, aquí tal vez vale la pena enfatizar que este concepto de desenlace primario eh, se inventó para estudios que sí tienen un grupo comparador adentro del estudio y se inventó con el fin de homogeneizar estudios comparables. Entonces, no es extraño que de repente un estudio tenga, es que preregistramos esto y lo vamos a seguir reportando, pero creemos que esta otra métrica es igual o mejor por A, por B y por C. Entonces, eh, hay casos escandalosos, como el del 4S que tú mencionaste, hay casos escandalosos como el del Júpiter. El Júpiter se preregistró ya que habían visto los resultados. O sea, hay casos escandalosos como esos. En este caso, no vamos a, o sea, el desenlace primario es el mismo. Sigue siendo cambio en la placa, porque en el tiempo que dura el estudio, es lo que mayor probabilidad te va a dar de observar un cambio. Entonces, o sea, el desenlace primario no va a cambiar. Tampoco va a cambiar, ni ha cambiado nunca, ni cambiará jamás el desenlace, el no mostrarlo. A la gente le generó mucha confusión que no hubiera el número del cambio, ¿no? O sea que es que aquí está el cambio de la placa blanda, ¿no? Y está en la gráfica, pero ¿dónde está el número, no? Bueno, de ninguna manera el objetivo es esconder un número, ni mucho menos. Precisamente por darle énfasis a que no todas las personas se comportaron igual, quisimos que el énfasis fuera, es que hay gente que progresó, hay gente que no progresó. Y por lo tanto,
el número promedio puede no ser informativo, de hecho puede ser hasta engañoso. Sin embargo, como esto generó mucha confusión, vamos a añadir el número, pues porque no pasa nada. O sea, el número es el que es, nadie está intentando esconder nada, pero buscando recordar o enfatizar que ese número solito dice muy poco sobre lo que realmente nos importa, que es quién está en riesgo de más progresión y quién no. Hay gente, y de hecho ese es el objetivo de que nuestra figura 1 se vea como se ve. En la figura 1 está el cambio en el desenlace primario, el cambio en la cantidad de placa blanda, no del grupo, de todos y cada uno de los participantes. Precisamente para enfatizar cómo casi nadie se comporta como la línea roja del panel A de la figura 1. Hay gente que se comporta, que tiene una línea mucho más plana, y hay gente que tiene una línea mucho más pronunciada. Y es por eso que el valor del grupo, pues sí, o sea, es tal vez lo que en un inicio, antes de saber qué ocurre, dices, este es el punto en el que nos vamos a fijar. Sin embargo, un punto mucho más importante es que no todo el mundo se comporta así. Hay gente que progresó mucho más que otra y no es que esté cambiando nada. Es que viendo estos resultados es adecuado enfatizar que el valor promedio o el valor central de este grupo puede incluso ser engañoso, ¿no? Entonces, la versión actualizada del manuscrito va a tener el valor numérico, ¿no? Que pues, por supuesto no hay ningún motivo por el cual esconder ni nada. Sin embargo, creemos que es mucho más importante enfatizar que el cambio en la placa fue heterogéneo. Hay gente que estuvo, mucha gente que estuvo por abajo de ese número, mucha gente que estuvo por arriba de ese número, mucha gente que se comportó como alguien en riesgo, mucha gente que se comportó como alguien en muy poco riesgo, a pesar de que todos tenían el LDL altísimo. Y lo que nosotros creemos, también es muy importante, pues es que el colesterol altísimo de estas personas no explica los cambios en la progresión. O sea, si dentro del el paradigma usual de la progresión de la placa aterosclerósica, el primer sospechoso sería, es que progresaron más rápido los que tenían el colesterol más alto. Es que progresaron más lento los que tenían el colesterol más bajo. Y hoy sabemos que pues no, o sea, los datos no apoyan esa hipótesis fácil, ese primer o ese principal sospechoso. Es otra cosa. Hay resultados de los que no puedo hablar porque todavía no están publicados. Tenemos buena idea de cuáles son esas otras cosas. Tenemos buena idea de cuántas personas progresaron rápido, no son la mayoría, y tenemos idea de que explica esas distintas progresiones, ¿no? Al final del día, o sea, si es difícil meter 2 ideas en un manuscrito, pues es mucho más difícil meter 6, ¿no? Y por eso la información se va dando en distintos reportes. Sin embargo, no cambia nada en el desenlace primario, intentando ser todavía más transparentes, que mostrar todas y cada una de las trayectorias. Le vamos a poner un número también, pero el énfasis es ese. El énfasis es una población que sigue siendo muy heterogénea. Bien, cuántas dudas, porque, bueno, vamos a contarle a la gente que va a salir el estudio definitivo con todos los números, ¿no? Eso está Sin pendiente. duda. O sea, Sí, sí, sí. ahorita, actualmente, eso lo puedo comentar. Digo, no puedo dar los resultados, pero o sea, ya está ahorita en revisión por pares el análisis exhaustivo de cuántos son los que progresaron rápido y cómo los identificamos. Bien. Eso va a ser muy interesante. Y ese número que salió de 18.8, salió un número en las redes 18.8 milímetros cúbicos que progresa la placa y enseguida salieron las comparaciones con otros estudios por el mismo método, ¿no? Hasta hay uno que está presentado como un abstract que si tomamos la gente, la población, con múltiples factores de riesgo, diabetes, resistencia a la insulina, ese número fue mucho más bajo, de 5 milímetros cúbicos. ¿Por qué? La diferencia entre 18 en este grupo, que son metabólicamente sanos, en un año, o sea, anualizado, contra un 5, 6 de las series que... ¿Por qué se ve esto? Pueden ser, pueden ser muchas explicaciones. La primera sería, y bueno, solo por aclararlo, este número de 18.9
es justo el que se va a añadir, ¿no? Al manuscrito. Eh, Hay muchísimas explicaciones. La primera es que los que están respondiendo rápido están jalando este número mucho hacia arriba. Es decir, como casi todas las medidas de tendencia central son sensibles a los que suben mucho. Dos, porque estos métodos sí son mucho más sensibles que muchos otros. Y esto hace que las comparaciones vayan a ser difíciles. Es decir, eh, aún y cuando haya otras poblaciones con más factores de riesgo, con perfiles en los que uno pudiera esperar mucha progresión, no necesariamente son una población comparable. Y algo que yo he dicho muchas veces, pero que frecuentemente, pues sí, pasa por alto, es a lo mejor estas personas metabólicamente sanas, uno, no están tan sanas. O sea, a lo mejor si las estudiáramos con mejores métodos, identificaríamos que sigue habiendo un problemita. Pero también tenemos que tomar en cuenta que a lo mejor tienen o siguen teniendo parte del problema que los llevó a adquirir una dieta cetogénica. Vamos a suponer, o sea, la dieta cetogénica sí pone en remisión muchas cosas, pero no remueve por completo todo el problema. Vamos a ponerlo en concreto. Vamos a imaginar a alguien con enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? La enfermedad inflamatoria intestinal, la dieta cetogénica, pues sí, hay gente que ha reportado que sus síntomas remiten por completo, que sus datos histopatológicos y colonoscópicos remiten por completo, pero no estamos seguros de que no siga habiendo un poco de inflamación crónica. Y este poco de inflamación crónica, esto mismo que los llevó a adquirir una dieta cetogénica, puede seguir atenuado, pero, pero influyendo en la progresión de su placa termatosa. Es decir, y esto va a ser probablemente distinto con otras poblaciones. O sea, una de las limitantes realmente que tiene este estudio es que no tenemos muchos datos para analizar cómo fue la dieta, cómo fue eh, salud antes de la dieta Historia clínica y por previa, qué sí. llegaron a la dieta y por qué llegaron a la dieta. Uno de los motivos por los cuales muchísimos de mis pacientes sí tienen tratamiento con estatinas o con otro grupo de medicamentos es pues porque muchos adquieren una dieta keto después de décadas de una mala salud, ¿no? Y entonces, o sea, probablemente hay cosas fisiopatológicas que no quedan del todo borradas o compensadas o inmediatamente compensadas porque la dieta cambia. Entonces, yo lo que primero diría aquí es, seguramente hay más de una explicación simultánea. Una de ellas puede ser que los que progresan rápido, progresan muy rápido. Otra puede ser que las poblaciones no son tan comparables como con otras, a pesar de que pareciera que están iguales en muchas cosas. Otra explicación es que es un método extremadamente sensible para detectar cambios en la placa. Otra de las explicaciones es que a lo mejor sigue habiendo patente algunos de los mecanismos fisiopatológicos que llevaron a estas personas a seguir una dieta cetogénica. Yo sé que no estoy contestando, ¿no?, puntualmente tu pregunta. Creo que la respuesta correcta es no sabemos. También una de las cosas que creo que es muy interesante analizar es cuántas de estas personas que aparentemente progresaron rápido van a seguir siendo progresadores rápidos en 3 años, en 5 años. Eso no lo sabemos, ¿no? Se necesitará más estudios. Sin embargo, el punto central es, no es cómo se comportan como grupo. El punto central es qué explica las diferencias individuales. Nos queda muy poquito tiempo, quiero hacerte dos preguntas, nada más, por supuesto agradecerte, es un gusto conversar con vos. La primera pregunta tiene que ver con esa conclusión final, que ApoB no se correlaciona con la progresión de placa. No tiene que ver, yo te hago las dos y vos manejás los tiempos, ¿eh? No tiene que ver con que si yo tengo una glucemia, por ejemplo, de 300 y 400, ya hay un plató en el daño y es lo mismo tener 300 que 400, entonces no voy a ver una gran variación en daño. Y la segunda pregunta, en tu práctica diaria que tenés pacientes, ¿usás estatinas?
Claro. Voy a contestar la segunda pregunta primero porque es más rápida de contestar. Bien. La respuesta es, sí las uso, solo uso una, solo uso rosuvastatina, porque no es lipofílica, porque no penetra la barrera hematoencefálica, porque es mucho menos tóxica con el tejido muscular, porque hay muy buena evidencia, porque al menos en México pues es muy barata, y porque muchos de mis pacientes tienen niveles basales de placa muy altos. Yo creo que uno de los papers más importantes de Matthew Budoff es este análisis poblacional en donde en qué momento de placa los pacientes empiezan a comportar, los pacientes de prevención primaria, los que no se han infartado, ya se comportan como los pacientes de prevención secundaria, los que ya se infartaron. Y ese nivel de placa es un score de calcio de 300. Entonces, si alguien ya se infartó o tiene un score de calcio muy alto, no me espero a que se infarte. Ya lo empiezo a tratar como si fuera un infarto y sí, el tratamiento con estatinas ha mostrado en ensayos clínicos aleatorizados disminuir la progresión de la placa o en algunos casos revertirlo. Esto no necesariamente está ligado a que baje el colesterol, porque las estatinas tienen muchos otros mecanismos simultáneos, independientes del colesterol, que podrían explicar ese efecto. La respuesta es sí, no en todos. En concreto, pacientes que ya tuvieron un evento cardiovascular mayor, ¿no? Infarto al corazón, infarto al cerebro, o tienen un nivel de placa muy, muy alto. Y con la siguiente pregunta, yo diría que este efecto de techo que mencionas, es que si ya está por arriba de eso, ya da igual, tiene dos buenas respuestas o dos puntos por los cuales esto sería difícil. Uno, la comparación que hicieron con Miami Heart. En esta comparación que hicieron, que tiene el mismititito tecnología, lo que ellos hicieron fue, a ver, o sea, estos pacientes tienen en promedio más de 1000 días en la dieta cetogénica. Tienen muchísimo tiempo con el LDL elevado. Y son idénticos en prácticamente todo, menos en cuanto LDL tienen. Los de Miami Heart tienen la mitad de colesterol que los de esta cohorte. Y los niveles de placa son prácticamente idénticos. De hecho, si uno le quiere Ese es el escarbar, estudio previo. Ese es el el, estudio previo. el de Miami Heart, el de Miami Heart. El baseline de aquí contra el Miami Heart. Sí. Entonces, o sea, tendrían la misma. Entonces, aquí esto sí rompe un poco con que es que estos otros, que cuando ya igualamos todos los factores de riesgo por participante, no por grupo, lo cual es muy distinto con las comparaciones de grupo que estábamos haciendo antes, cuando ya igualamos los factores de riesgo por participante y no por grupo, estos que tienen un colesterol muy bueno dentro del paradigma actual tienen la misma cantidad de placa y en algunos casos hasta más que estos otros. Y porque el efecto de techo no quiere decir, o sea, el efecto de techo no es un ángulo recto, no es una escuadra, no es una esquina. El efecto de techo, cuando ocurre a veces en fisiología, la mayor parte de las veces es una curva. Y la verdad es que tenemos muy buena distribución y variabilidad. Aunque todos tienen LDL alto, hay mucha variabilidad en qué tan alto está. Voy a poner un ejemplo. Todas las guías de práctica clínica y todas las decisiones diferentes que se toman en clínica con base en los estudios que hay disponibles, consideran un rango de 70 o menos o 190 o más. Todo lo que hacemos distinto ocurre en este 70 o 90, es decir, ocurre en un rango de LDL de 120, una diferencia de 120. En esta cohorte, el rango es muchísimo mayor. Nada más el 50% de los participantes tiene algo comparable. Es decir, o sea, cuando uno compara en la tabla 1, ¿qué tan distinto es el LDL dentro de los mismos participantes? O sea, el rango es mucho mayor que el rango que consideran las guías de práctica clínica para tomar decisiones diferentes. Entonces, sería, aunque yo no creo que el efecto sea lineal, el efecto de colesterol sea lineal, sería muy difícil que con un rango tan grande no se observara ni un poquito de diferencia. Y por otro lado, sí tenemos modelos dentro de nuestro artículo que evalúan si la interacción entre días con la dieta y colesterol elevado, o entre colesterol elevado y cantidad de placa basal, mostraba cambio o mostraba que en ciertos contextos sí se vuelve predictivo. Y la respuesta fue que tampoco. Entonces, con la información disponible, este efecto de techo no suena a una
hipótesis tan plausible, porque hay hay muy buena variabilidad dentro de los mismos participantes y porque los estudios, los modelos estadísticos no lineales que deberían mostrar más o menos esa señal, no muestran una señal compatible. Bien. Bueno, no nos queda tiempo. Última pregunta. Hoy, si juega Argentina-México al fútbol, ¿quién gana? O sea, yo creo que ayer, hoy y mañana gana Argentina. No, no hay, sobre todo la Argentina de los últimos años que es intratable. Es lindo, es lindo Eh, verlo jugar así. entonces, la respuesta ayer, hoy y mañana es Argentina. Adrián, muchísimas gracias. Un gusto conversar con A vos ti. y bueno, hasta siempre, hasta siempre. Gracias a la Ojalá que no sea la última. gente que estuvo.